Vamos a comenzar, mis hermanos, es un placer siempre el poder estar aquí con ustedes. Ya estamos en nuestra séptima clase de libros poéticos, estamos a punto de finalizar. El día de hoy vamos a entrar al libro de Cantares y ya, digamos, la última clase, vamos a ver ahí algunas cosas prácticas y algunos pasajes importantes de los libros poéticos. Así que vamos a comenzar con una oración. Les invito a cerrar sus ojos y nos ponemos en las manos del Señor. Padre, en esta tarde agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de comenzar esta clase. Gracias por mis hermanos que poco a poco se van conectando y también por aquellos que por cuestiones de sus trabajos, sus ocupaciones, no se pueden conectar ahora, pero que más adelante verán el video. Gracias por sus vidas. Señor, te pedimos que en tu misericordia y en tu gracia podamos nosotros crecer en el conocimiento de tu palabra. Ahora que vamos a entrar al libro de Cantares, ayúdanos, Señor, a hacer la interpretación correcta y a seguir creciendo, Señor, en ese conocimiento tan necesario para nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos en cualquier circunstancia, en sus ministerios, sus familias, trabajos, en sus ocupaciones en general. Bendícelos grandemente, Señor, y estamos en tus manos. Esta clase está en tus manos y es para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos todo esto y te agradecemos por todo, Señor. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Le doy la bienvenida al hermano Joel, al hermano Abdiel. Ya ahorita platicábamos con el hermano Osdi, así que contento de poderlos ver aquí en la clase, que podamos compartir un rato. Entonces vamos a comenzar nuestra clase y vamos a estar, como les había mencionado, viendo la carta, el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, déjenme nada más que se haga grande la presentación. Esto es nuestra séptima lección, ya estamos, como les dije, por concluir y vamos entonces a entrar leyendo uno de los pasajes pues icónicos de este libro, que sería el capítulo 8, versículos 6 al 7. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Entonces, un pasaje como estos nos muestra con claridad, pues, de qué trata el libro de Cantares, ¿no? Esa intención que se le da al amor de una pareja, y lo muestra desde una perspectiva poética, ¿no? Y con cuestiones obviamente simbólicas acerca de lo que el amor significa dentro de una pareja. Así que esto es como esas palabras importantes que vienen del propio libro de Cantar de los Cantares, y que nos menciona mucho de lo que va realmente a hablar en general el libro de Cantar de los Cantares. Dice Samuel Pagán acerca de este libro, dice: el libro de Cantar de los Cantares es una colección poética de cánticos de amor saturados de imágenes pasionales que revelan las manifestaciones del cariño grato y profundo en una pareja de enamorados. Entonces, es lo que nosotros, yo creo que, me imagino que ya han tenido la oportunidad de leer este libro y se han percatado mucho de esto, de cuestiones que a través del poema se van manifestando, esos sentimientos que hay dentro de una pareja, ¿no? Sí, son imágenes pasionales, algunas de ellas, no todas. A veces se hace una crítica hacia el libro de los Cantares por el asunto de la pasión, del erotismo. Sin embargo, no es todo. O sea, no es el todo dentro de este libro, ¿no? Y se ha hasta clasificado como un libro de ese estilo, pero la realidad es que desde una perspectiva pura trata el asunto del amor entre pareja. Dice también, el Cantar de los Cantares presenta
el ideal de Dios del amor humano dentro del matrimonio. En este libro se ve la belleza y la pureza del amor entre un esposo y su esposa, la lealtad de un hombre a una mujer y la lealtad recíproca de los dos, tal como Dios lo planeó desde el principio. Entonces es lo que les mencionaba, esta parte en la que el libro trata de manifestar ese amor bueno que debe de haber entre la pareja y como muchas cosas, ¿no? En nuestros, digamos, en nuestro alrededor, el amor también ha sido contaminado por nuestro propio pecado, por asuntos del mundo que no nos dejan ver con claridad lo que el libro de Cantar de los Cantares trata de decirnos. Y cuando vamos a él, pues está esa carga del pecado, esa carga de de un corazón que realmente no es tan puro y pues encuentra cosas que quizá no le pareciera que deberían estar en un libro sagrado de la Biblia. Sin embargo, si entendemos que la perspectiva de este libro es mostrarnos esa belleza del amor, pues entonces sería mucho más sencillo el poder leer un libro así. El nuevo comentario ilustrado de la Biblia dice que el Cantar de los Cantares celebra la belleza e intimidad del amor matrimonial en un poema narrativo. Enseña que un matrimonio duradero requiere dedicación, comprensión y una sólida lealtad entre el esposo y su esposa. Cantares presenta también un retrato idealizado de cómo expresar el amor humano bajo la bendición de Dios, ¿no? Entonces, un poquito más de confirmación acerca de lo que les he estado mencionando y lo que las otras frases que acabamos de leer muestran, ¿no? Entonces, ahí tenemos un libro importante, un libro importante porque es parte de la palabra, pero vamos a ser bien honestos, dentro de nuestras iglesias no es de los libros más utilizados para predicar, pero creo que encontramos valores y principios muy importantes que deberían ser tomados para nuestra propia iglesia. Versículos claves, hay varios versículos, uno ya lo leímos al principio de la clase, pero por ejemplo el 2, versículos 2 al 4 dice lo siguiente: como un lirio entre los cardos es mi amada entre las jóvenes, y esto lo dice el joven, ¿verdad? El hombre, el varón, y la joven responde: como el manzano más selecto del huerto, es mi amante entre los jóvenes, me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. Él me escolta hasta la sala de banquetes, es evidente lo mucho que me ama. Ahí habla acerca de esa relación, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Dice el versículo 7, prométenme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Entonces ahí está la conversación de la mujer, de la joven con aquellas mujeres de Jerusalén. El 6.3 dice: yo soy de mi amante y mi amante es mío, él apacienta entre los lirios, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia que refleja también este libro. El 8.7 dice: las muchas aguas no pueden apagar el amor, y es el que ya habíamos leído, ¿se acuerdan? Ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. No hay comparación, no hay valor alguno que se compare al amor de la pareja, ¿verdad? Obviamente hablando acerca de las cosas terrenales y de ese amor que es aquí, digamos, entre personas, ¿no? Porque si lo comparamos con el amor de Dios, bueno, entendemos que el amor de Dios está por encima. Sin embargo, es esa comparación con todas las demás cosas, con todas las fortunas y riquezas que el mundo puede ofrecer, todo sería rechazado. ¿Por qué? Porque el amor es más grande. El título del libro de Cantar de los Cantares, hay algunos datos interesantes que me gustaría que comentáramos aquí en la clase. El primero sería el nombre hebreo del libro, Cantar de los Cantares, de Salomón. Relaciona los poemas con el famoso monarca de Israel, que era conocido por su sabiduría, sus virtudes y capacidades poéticas. Entonces, el mismo título que se le da en el hebreo hace esta relación directa con el rey Salomón. Y la frase Cantar de los Cantares es, en efecto, una forma literaria hebrea para la construcción del superlativo. Esa expresión del superlativo
del sustantivo en plural, luego del singular, enfatiza la expresión y el significado. Entonces, este título que se le da a este libro se podría traducir de diferentes formas, ¿no? Podríamos decirlo el cántico por excelencia, el mejor de los cánticos, o inclusive el más grato, significativo, loable y noable de los poemas, ¿no? Nosotros en el español así lo utilizamos, ¿no? No necesitamos darle todas estos adjetivos. Sin embargo, ya con el asunto de decir cantar, de los cantares, sabemos que es el canto por excelencia. Así que esa es la intención de lo que va a tratar aquí. Estos 8 capítulos son esos cantares que están por encima de cualquier otro tipo de cantar. Un poquito acerca del autor. La relación de este libro con el famoso Salomón, rey de Israel, se puede fundamentar en la propia obra. Es evidente, su nombre aparece en varias ocasiones y esto también se debe a que el hebreo Lisholomo se ha traducido tradicionalmente como de Salomón o perteneciente a Salomón. El asunto, y es lo que nosotros hemos estado viendo con anterioridad, lo vimos en los Salmos, lo vimos en los propios Proverbios, en el Eclesiastés, ahora lo estamos viendo en Cantares, es el asunto de la expresión que viene de Salomón o perteneciente a Salomón, que en el hebreo puede tener diferentes significados. Entonces puede ser que esté refiriendo de acuerdo con el estilo de Salomón, entonces se dicen estos cánticos, ¿no? O dedicado a Salomón, eso es algo que se le estaba dando hacia Salomón, este libro o estos cánticos tan especiales en honor a Salomón, entonces alguien posiblemente escribió estos cánticos o inclusive se puede decir en la tradición de Salomón. Así que, como yo les he mencionado ya con anterioridad, el asunto acá, en ese tiempo, pues no era algo tan relevante la autoría. Para nosotros sí lo es, pero para ellos no lo era tanto. Así que la tradición sí pone a Salomón como el autor y yo creo que podemos descansar en esa situación, ¿no? Eh, hay otra perspectiva que también, y ahorita la vamos a ver, que también me causa como bastante interés y hasta como eh, puedo concordar con varias cosas. Sin embargo, Salomón es considerado como un poeta prolífico. Ahí en Primera de Reyes 5:12, además es incluido los temas del libro, ahí en el propio Cantares, si uno va al 3, versículo 7, menciona esa participación de Salomón. Y aquí es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Entonces hace mención de este hombre, en el 9 lo vuelve a mencionar, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Entonces ahí está, ¿no?, la participación constante de este rey, pero como les menciono, no necesariamente significa que sean de él. Luego dice en el 8, 11 y 12, Salomón tuvo una viña en Balamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Entonces ahí está, ¿verdad? La inclusión de este Salomón. Así que, bueno, ahí hay un poquito acerca del asunto de la autoría. Esto me gustó, la trilogía de Salomón. Las tradiciones rabínicas antiguas, como les he mencionado, le atribuyen a Salomón no solo el libro de Cantares, sino también el libro de Eclesiastés y Proverbios. Y dice Samuel Pagán acerca de esto. Dice, estos 3 libros ponen en manifiesto varios aspectos importantes de la vida. La juventud destaca el amor, por ejemplo, el libro de Cantares. La madurez enfatiza la reflexión y la sobriedad. El libro de Proverbios sería un claro ejemplo de esto. Y la ancianidad subraya la vanidad y superficialidad de las cosas. Esto nosotros ya lo vimos claramente en Eclesiastés. Así que esa es una postura, el asunto de que sea Salomón. Sin embargo, como les mencioné, hay otras posibilidades. Es posible que estos poemas vengan de diferentes autores de la misma época de Salomón y de siglos después de la vida del rey. Esos poemas se fueron uniendo y editando.
Y esto explicaría algunos detalles encontrados dentro del libro y ahorita vamos a hablar un poquito de estos detalles, pero también lo que yo he visto, lo que he leído y concuerdo, no es un seguimiento, o sea, si uno lo lee en un solo momento, o sea, digamos, se avienta unos 15, 20 minutos leyendo todo el libro de Cantar de los Cantares, se dará cuenta que como que no hay una secuencia realmente. Esto es porque se supone que cada poema fue tomado de diferentes lugares o en diferentes tiempos hasta llegar a lo que nosotros tenemos como el Cantar de los Cantares. Simplemente son cantos de amor de las parejas, no necesariamente de una sola pareja que de la cual se escribe todo esto, ¿no? Entonces, por eso esto es una postura importante o que muchos de los eruditos apoyan, que en la misma secuencia que uno va leyendo ahí en el libro, pues no le da tanta coherencia, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes poemas en diferentes tiempos. Algo muy parecido a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, con los salmos. En los salmos es evidente que no hay una secuencia. Entonces, es una recopilación de todo este tipo de poemas. Entonces, esto explicaría, como les mencioné, algunos detalles encontrados dentro del libro como frases con influencia aramea. Hay algunos pasajes que mencionan esto. Evidentemente, tendríamos que meternos a cuestiones de esa tradición aramea para comprender a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, ahí en el 6 y 7 del capítulo 1, en donde dice lo siguiente: no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? Porque he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos. Entonces ahí se hace una referencia quizá al asunto del lenguaje y de la fuerza de las cuestiones arameas. También hay expresiones persas. El 1.12 dice lo siguiente: mientras el rey se halla sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Son algunas expresiones que se utilizaban en el imperio de los persas. Y referencias, costumbres al mundo helenista. Y en el capítulo 3 se habla acerca de una acción bastante peculiar que le pasa a la doncella. Entonces dice lo siguiente: ¿qué es lo que sube por el desierto semejante a una columna de humo que entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón, viene escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espada y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas de Líbano, hizo de plata las columnas y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de púrpura y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Entonces, esta parte hace referencia a las formas en que también se dirigían en ese mundo helenista, en ese mundo griego. Entonces, igual los lugares que son mencionados son parte de las regiones de Siria y de Palestina, que podría indicar el lugar desde donde se escribe. Entonces, hay por eso una teoría y una postura importante en que es posible que esto no venga necesariamente de Salomón. Algunos posiblemente sí, otros no, y fue una recopilación de todos estos cánticos. Entonces, es una opción. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, dice en un comentario de Rickens, dice lo siguiente: audiencia implícita serían los dos amantes, suponen el uno y el otro como oyente. En efecto, nosotros escuchamos a los amantes por casualidad mientras se dirigen entre sí. El poeta mismo no se dirige al lector. Solo podemos decir que el autor supone que el amor es una experiencia universal y una emoción que interesa a todos. Por lo tanto, podríamos decir que aunque no hay una intención de hablarle específicamente a alguien, estos poemas nos hablan a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta
esta cuestión del amor, ¿no? Que es parte de nosotros, es parte de los atributos que fueron transferidos de Dios o transmitidos de Dios hacia nosotros. La ocasión y el propósito, pensando en asuntos de la ocasión, una pareja comprometida expresa su deseo el uno por el otro, anticipando la consumación de su amor en el matrimonio. Entonces, ese es, digamos, el contexto general. Son cánticos que se utilizaban en los tiempos en donde la gente iba a casarse, donde la pareja iba a casarse. Entonces, en esas nupcias era donde se cantaban estos cánticos. Propósito, reconocer que el amor entre un hombre y una mujer y su expresión sexual dentro de los confines del matrimonio son un don creado por Dios para nuestro disfrute. Es parte del propósito que nos refleja el libro de Cantares, como les he mencionado, esa parte de la relación sexual, pues por cuestiones del propio pecado ha ido degradándose cada día más, a tal grado que cuando uno habla de estos temas en la iglesia con toda la seriedad y desde una perspectiva bíblica, aún así son cuestiones como difíciles de escuchar, ¿no? Uno se siente hasta incómodo, pero tiene que ver mucho el asunto del pecado. Entonces, el propósito de este libro es llevarnos a un punto en el que veamos pues con esa pureza el asunto que Dios hizo con la pareja, con el hombre y la mujer, y lo veamos que esa es parte de una bendición grande que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. Lo más importante, un consejo para la lectura cuando uno va al libro de los Cantares, y es un consejo que me gustó mucho y por eso lo puse aquí. Lo más importante al leer esta antología lírica es hacerlo como poesía de amor. Hay que deshacerse de cualquier noción de que la poesía romántica es ridícula, porque sé, y sobre todo para nosotros como hombres, ¿verdad? Los que estén aquí en la clase de hombres, sé que esta parte nos cuesta, ¿verdad? El asunto del romanticismo, o por lo menos a la mayoría, seguramente hay algunos que no es tan complejo, pues dichosos ustedes, pero para la mayoría de nosotros esta parte la vemos como innecesaria, como ridícula. Bueno, la intención de esto es deshacer ese tipo de ideas, de nociones, y la poesía romántica resulta ser una de las categorías de la literatura más importantes. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, va a ser algo importante para nosotros. Si tienes poco conocimiento acerca de la poesía romántica, de la forma en que se expresa el amor en pareja según lo que Dios ha establecido, entonces esta es una oportunidad al leer el libro de Cantares, pues de cambiar esa situación, esa perspectiva. Dice Samuel Pagán acerca del contenido del libro. El contenido del libro son poemas intensos y reveladores en los cuales el amado y la amada entran en un diálogo profundo y revelan sus sentimientos más hondos y significativos acerca del amor. En esos diálogos se pone en evidencia que el amor que profesan es más fuerte, inclusive que el fuego o la muerte. De acuerdo con la progresión de la obra, los protagonistas centrales son identificados en diversas imágenes, como por ejemplo el amado y la amada, hermano y hermana, pastor y pastora, rey e hija del rey. Dependiendo también la versión que nosotros utilicemos, se puede determinar este asunto, ¿no? No necesariamente van a llevar estos nombres, pero es algo que yo he visto en la mayoría de las versiones. El contenido, hablando del contenido y la estructura del libro, vamos entonces a entrar a lo que sería el libro, vamos a adentrarnos un poquito a algunos pasajes, a algunos versículos, para darle más como estructura a lo que es el libro de los Cantares. Esta división es parte de lo que nosotros vemos en el libro de Pablo Hoff y que me gustó bastante. Hay otras que son mucho más extensas o específicas. Esta es un poquito más general y creo que es una buena forma de dividir el libro. Evidentemente, el tema general es el asunto del amor de pareja, como lo vemos en el recuadro de la derecha. Entonces, el amor de la pareja es como ese tema general y tenemos nuestros puntos importantes que podríamos dividirlos o que se dividen en esta parte como los poemas, ¿no? Entonces tenemos 5 poemas
Ahí vienen los títulos que se le dan a esos poemas, así como la numeración dentro de los pasajes. Así que el primer poema es el efecto mutuo entre los esposos, viene del capítulo 1, versículos 1, hasta el capítulo 2, versículo 7. Es esa conversación del poema que se da. Así que vamos a entrar a unas partes de esto. Entonces voy a ir ahí al capítulo 1. Y algo que también estaba viendo, que algo que sería de mucha utilidad para nosotros, es encontrar, sobre todo pensando en este libro, ¿no? Encontrar alguna versión en la Biblia que tenga los subtítulos ahí puestos. Por ejemplo, que haga diferencia cuando hay una intervención, ya sea del esposo o de la esposa, ¿no? O de la joven y el joven, o la amada y el amado. Hay versiones que nos ayudan a eso. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional contiene, no sé si en todas sus ediciones, pero por lo menos las que yo tengo, sí contiene esa división. Así que nos ayuda más a llevar el asunto de la conversación que se va dando. Así que estamos ahí, los esposos conversan entre sí, que el capítulo 1, del verso 9 hasta el 2.7, aunque empieza desde antes, ¿verdad? Desde el versículo 2, dice: primer canto, la amada. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Dice: grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Y viene entonces el asunto de los amigos y dicen: regocijémonos y deleitémonos juntos y celebremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. Y viene otra vez entonces la amada ahí en el versículo 5, dice: morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, hermosa como los cabellones de Salma. Y algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia mencionan que esta es una referencia a que es posible que Salomón escribiera esto para su próxima esposa, que era una princesa egipcia, hablando acerca del tono de piel, de esa diferencia que se dice entre las hijas de Jerusalén y ella, como si fuera una extranjera. Entonces es una referencia, ¿no?, hacia eso. Luego ahí en el versículo 8, los amigos intervienen: si no lo sabes, bella entre las bellas, ve tras la huella del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las moradas de los pastores. Y entonces en el versículo 9 del capítulo 1 es donde interviene ahora el amado y dice: tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaizadas de los carros de Faraón. Qué hermosas luces tus mejillas entre los pendientes, qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Y recontesta la amada ante esta situación: mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquio de mirra que duerme entre mis pechos, ¿no? Digamos que las mujeres en ese entonces, para perfumarse, usaban unos pequeños sacos como un collar, y bueno, se lo ponían en un collar y traía ciertas hierbas que producían un olor agradable. Entonces era la forma en que se mantenían también perfumadas. Y para esta mujer eso representa su marido, ¿no? Su esposo. Dice: mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Enjadín. Y contesta el amado: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, tus ojos son dos palomas. Y sigue, ¿verdad? Sigue la construcción de esta conversación que tenemos hasta el capítulo 2, versículo 7. El 16 dice: cuán hermoso eres, amado mío, eres un encanto. Y viene una respuesta más del amado, ¿no? Y bueno, vienen ya ahora en el capítulo 2. Nada, dejen que estoy aquí con una cuestión del internet, como que se me perdió un poquito de señal, pero parece que ya está dando. Entonces, en el capítulo 2
tenemos los 7 primeros versículos en donde sigue esta conversación, esta primera conversación entre el amado y la amada. Y después ya venimos a la segunda sección, el segundo poema, es donde la esposa alaba a su marido del 2.8 hasta el 3.5. Entonces, este segundo poema lo podemos dividir en 3 secciones. El marido viene en la primavera, del 2.8 hasta el 13. Luego la esposa echa de manos a su amado, echa de menos a su amado en el 2.14-17. Y luego tenemos ahora en el 3.1 al 5, la esposa sale en búsqueda de su marido. Entonces, este es como el segundo poema acerca de la relación entre estos dos. Me parece que ya está. Ok, listo. Entonces, ahí versículo 1 dice, yo soy una rosa del Sarón, una azucena de los valles, y viene la contestación del amado. Entonces, ahí en el versículo 7 concluimos pues con ese primer canto, y termina de esta forma el amado diciendo, yo les ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Y entonces entramos al segundo poema, versículo 8, dice, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas, mi amado es como un venado, se parece a un cervantillo, mírenlo de pies tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbado por las celosías. Y después viene más adelante en el versículo 14 la contestación, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Entonces ahí tenemos la contestación del amado. Dice, la esposa echa de menos a su amado del 14 al 17. Atrapen a las zorras y a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas, antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío, corre como un venado, como un cervantillo por las colinas escarpadas. Entonces ahí está esa segunda sección. Y bueno, ya en el capítulo 3 habla acerca de cómo la esposa sale en búsqueda de su esposo. Dice, por las noches sobre mi lecho busco el amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Si se fijan, lo que vamos llevando hasta ahorita, tenemos ya 2 poemas desarrollados. El primero es esa relación entre ellos, el segundo tiene que ver más como una cuestión en la que el marido, aunque es una conversación, ¿verdad? Pero pareciera que hay una separación todavía, como que todavía no se cierra esa relación por completo, por lo tanto viene la intervención del marido y la esposa sale en búsqueda de él ahí en el capítulo 3. Luego viene el tercer poema, que el novio alaba a la novia, a partir del versículo 6, dice lo siguiente, ¿qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón, bien escoltado por 60 guerreros, escogidos entre los más valientes de Israel. Así que es ese primer cortejo de Salomón, dice, todos ellos portan espada, y esto de parte ya lo vimos. Salomón mismo, dice versículo 9, se hizo el carruaje con finas maderas de Líbano, hizo de plata las columnas y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de púrpura y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Salgan, mujeres de Sión, contemplen al rey Salomón, lleva puesta la corona que le ciñó su madre el día en que contrajo nupcias, el día en que se alegró su corazón. Entonces esa parte en la que es digamos, esa tradición en la que el esposo está por ir por su esposa, ¿no? Y después dice el capítulo 4, del 1 hasta el 5.1, el novio elogia los encantos de la novia,
Y así, bueno, así va sucesivamente. El cuarto poema habla acerca de la esposa, se jacta de su marido. ¿Cómo lo hace? Es la búsqueda infructífera y la esposa alaba a su marido. Y por último tenemos el quinto poema, los esposos elogian el uno al otro, los encantos de los enamorados, la unión de los enamorados en el capítulo 7 del verso 10 en adelante. Vamos a ir a ese, ya nada más como para cerrar esta parte acerca del contenido. Entonces dice, versículo 10, yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Ven, amado mío, vayamos a los campos, poseemos la noche entre los azahares, vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides, si sus pimpollos se han abierto, si ya florecen los granados, allí te brindaré mis caricias. Las mandrágoras esparcen su fragancia y hay en nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos, lo mismo nuevo que añejos que he guardado para ti, amor mío. Entonces, y ya por último tenemos el asunto del epílogo, ¿no? En la última sección de este libro. Y hay que verlo como eso. No sé si se percataron, y yo creo que en la lectura cuando tomemos un poquito más de tiempo para hacer una lectura completa del libro, pues vamos a encontrar realmente esas diferencias, ¿no? Como que no hay tanta conexión de un poema a otro, de un cántico hacia otro, y tiene que ver con lo que les he mencionado acerca de la posible eh, autoría de diferentes personas, ¿no? No necesariamente de Salomón, aunque hacen una referencia a Salomón mismo. Unos datos importantes acerca de las formas de interpretación, porque creo que el problema, uno de los problemas más grandes con el libro de Cantares es el asunto de las formas en las que se interpreta. Entonces, hay algunas que vienen de muchos años atrás. Estamos hablando de los primeros siglos, otras más recientes, pero que todas de alguna forma influyeron tanto a la propia iglesia como al manejo de este libro en nuestro presente. Así que vamos a analizar estas interpretaciones. No, hay 4, vamos a meternos en 3. Hay una que no, digamos, no la veo tan relevante tocarla o hablar de ella, pero 3 de ellas me hacen muy, muy importantes. La primera es la alegórica. Como sabemos, el asunto alegórico es buscar cuestiones espirituales, aunque literalmente me pueda estar diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, en la antigüedad había un problema para aceptar en el canon un canto de amor y erotismo sin ningún significado espiritual. Entonces, la solución a la que se llegó para evitar este problema fue a través de la interpretación alegórica. ¿Qué es lo que esta interpretación alegórica nos tiene? Bueno, este tipo de método deja a un lado asuntos históricos. Por lo tanto, esta cuestión que hablamos nosotros de Salomón, que hablamos acerca de su mujer, que se menciona de esta compilación de diferentes cánticos, queda a un lado. No tiene una cuestión histórica todo lo que está aquí. Da significados profundos y espirituales, agarra ciertos pasajes o agarra, digamos, el libro, y en los versículos se encuentra cosas mucho más allá de lo que las propias palabras que están aquí significan. Se hace una relación entre el amor de Dios hacia su pueblo Israel, y los cristianos relacionan este amor con Cristo y la iglesia. Y es posible que esta haya sido una de las interpretaciones que nosotros hemos escuchado acerca del cantar de los cantares, ¿no? Llevarlo a un punto en que lo relacionamos directamente con Cristo y nosotros. Debemos entender que aunque nos suene un poco complejo, ¿no? El asunto de que esta manera de interpretar sea la alegórica y que se llegue a pensar de que es a través de este método que encontramos la relación entre Cristo y la iglesia. Bueno, la verdad es que es así. O sea, necesitamos el método alegórico para llegar a un punto, para coincidir en que Cristo, o que Cantar de los Cantares me está hablando de Cristo y de la iglesia. Es necesario el método alegórico. Entonces trata de interpretar cada detalle a la luz de la relación de Dios con Israel o de Cristo con la iglesia. Entonces esa es la intención de ir
versículo por versículo o cántico por cántico, tratando de hacer esa relación entre Dios y la iglesia o su pueblo. En nuestro presente este método es muy desacreditado por las siguientes razones. Aunque es muy desacreditado, también hay mucha gente que lo sigue viendo así. Y obviamente no es un, digamos, si algunos de ustedes tienen este método, no es una intención de criticar o desacreditar, simplemente hablando de la historia, ¿no? A través de todos estos años de la historia de la iglesia, bueno, este método ha tenido que empezarse a pagar por cuestiones de la propia hermenéutica. Entonces, este método exige la aplicación de cada detalle de una manera espiritual y esto es difícil. Realmente es difícil llevar cada versículo a un punto o a un sentido espiritual, porque en muchas ocasiones no es la intención. Luego niega la historicidad de Cantares, algo que va en contra del propio libro. ¿Por qué? Porque el propio libro nos da un poquito de ese contexto histórico y pone nombres en el caso de Salomón, está mencionado como el rey de Israel, le da la propia autoría y pareciera que está hablando exactamente pues de Salomón y de su mujer. Entonces le quitaría ese peso de la historicidad y no hay dato en Cantares ni en los demás libros para afirmar que Cantares es una alegoría. Esas referencias, posibles referencias que pudiera haber del libro de los Cantares, en otra parte la Biblia no hace una referencia como a una situación alegórica. Entonces, son cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta si decidimos o escogemos el método alegórico para la interpretación del libro de Cantares. Hay otra forma de interpretación que es la tipología. Este método conserva el sentido histórico del poema y trata de darle un significado más superior. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, el amor entre los novios es un tipo del amor entre Dios y su pueblo. O sea, básicamente la tipología es eso, es como un tipo de Dios o un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento o en este caso en una relación personal. Entonces, el creyente interpreta desde una perspectiva cristocéntrica, aunque pareciera que es muy parecido al asunto alegórico, el tipológico, la tipología, no quita el hecho histórico, no quita el hecho de la relación de Salomón con su mujer, simplemente para una interpretación y una aplicación sin tener que dejar a un lado el asunto espiritual, pues simplemente lo relaciona con Dios y con Cristo y la iglesia. Quizá en el afán, ¿no? En muchos momentos de la historia, el libro de Cantar era tan conflictivo para algunas personas que decían, no podemos o no entendemos por qué un libro como este está acá, entonces vamos a tratar de meterle ese sentido espiritual para que se pueda comprender de una mejor manera y pueda ser más aceptado por la congregación. Entonces, esto es lo que hace la tipología, no contiene tantos excesos de interpretación como sí lo haría la alegórica. ¿Por qué? Porque al final es un tipo, no es que así como está aquí escrito, desde un punto de vista alegórico se modifica, se cambia y entonces hacen esa otra referencia. No, aquí respeta el sentido histórico y por eso no se caen en tantos excesos. Son muchos los conservadores modernos que utilizan este método de interpretación, como les he mencionado, al día de hoy hay gente que lo interpreta desde esta perspectiva y se recalcan los temas principales del amor entre Cristo y los creyentes. Entonces está esta situación de la forma en la que la tipología lo hace. Sin embargo, el problema con este método es que choca con la regla de la hermenéutica que exige que un tipo auténtico tiene que ser señalado como un símbolo en el Nuevo Testamento. Y en ninguna parte la Biblia señala a Salomón como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque la tipología te dice, ok, te respeto el asunto histórico, por lo tanto sí estamos hablando de Salomón, ¿no? O por lo menos es la referencia hacia él. Pero en ninguna parte de la Biblia, cuando se habla de Salomón, se hace una referencia como si él fuera un tipo de Cristo. No está en el resto del Antiguo Testamento, y tampoco está en lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Hay muchos otros tipos de Cristo que son recalcados en otra parte, en otros pasajes, cuestiones que han pasado.
Sin embargo, esta en específico, Salomón en específico no entra en esto, por lo tanto se rompe la regla que la misma hermenéutica exige para poner a una persona, una situación, una nación o algo así, como un tipo de Cristo. Así que por eso ese sería un problema en la tipología. Y por último, el asunto literal. Cantares es interpretado literalmente, es decir, tal como parece ser, un canto referido al amor humano escrito en forma de una serie de poemas dramáticos. Tiene como objetivo reconocer la legitimidad y el valor del verdadero amor entre el hombre y la mujer en todos los aspectos y no busca el forzar pasajes dentro de una interpretación fuera de su propio contexto. Esto no quita todo el simbolismo que hay. O sea, el método literal no te está diciendo cuando menciona acerca, digamos, de la mujer que tiene, por ejemplo, ojos como, déjame ver dónde está esa parte. Parece que está más adelante. Creo que es ojos, o déjame buscar otra más, ¿no? Por ejemplo, tus dientes, ¿no? Que dice, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. No, el método literal no te está diciendo que literalmente eso es lo que ella tenía por dientes. Sin embargo, es una referencia, es un símbolo que se utiliza para hablar acerca de la blancura de sus dientes, ¿no? De la pureza, de la limpieza, porque dice que suben del lavadero, todos con crías gemelas, ¿no? O habla acerca de esa perfección que esta mujer tenía pues como en su dentadura. Entonces, la intención de literal es simplemente respetar el aspecto histórico y el hecho de que se está hablando acerca de una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, no interviene otro aspecto, simplemente la propia teología nos muestra que fue Dios quien estableció el amor entre el hombre y la mujer ahí en el Génesis. Por lo tanto, hay cuestiones teológicas acerca del amor específicamente entre pareja que se deben de tomar en cuenta. Y por eso es importante y relevante este libro. Y literal trata de respetar toda esa parte y entonces simplemente hablar y seguir un patrón acerca de cuál es el amor que Dios ha establecido entre las parejas. Perdón. Entonces, eso es lo que hace este método. Desde mi perspectiva, sería el más recomendable, porque con los otros dos métodos, aunque sí podríamos evidentemente de alguna forma tomar ciertos pasajes e interpretarlos a la luz de la relación de Cristo y la iglesia, de la relación del pueblo de Dios y Dios mismo, aunque podemos encontrar cabida, ¿no? O espacio para algunos de esos pasajes dentro de esta forma de interpretar, la realidad es que no podemos hacerlo con todo. Entonces, cuando se trata de hacer con todo, se forzan muchos de estos pasajes y se llega entonces a una interpretación muy forzada y es un peligro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser pues más fieles en el sentido de la interpretación de la Biblia, tendríamos que partir del asunto literal, en donde a través de figuras, a través de símbolos, a través de cuestiones poéticas, se habla acerca de la relación de un hombre con una mujer, esa relación ideal que Dios ha establecido. Entonces, esto es lo que yo tengo, mis hermanos, para ustedes. No sé si haya algún comentario que quisieran dar. Se está cortando sí, como que hemos tenido algunos problemas con el internet, hermana, pero sí se ha cortado un poquito la clase. Yo también me he dado cuenta, pero no sé si alguien tenga algún comentario que hacer acerca de esta pues introducción, porque fue básicamente eso, ¿no? Una introducción hacia el libro de Cantar de los Cantares. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, si no hay comentarios en cuanto a la clase en sí, no sé si hay alguna duda en cuanto a lo que falta de este bimestre, algo de tareas, algo que quieran comentar, ¿no? ¿Todo bien?
Perfecto. Entonces, yo para ¿qué será? El lunes próximo, no, esta semana, yo creo que mañana, más tardar miércoles, abro el examen, el último examen que vamos a tener, y se los voy a dejar ahí hasta el martes, miércoles de la siguiente semana. Esa sería, con el examen, digamos, vamos a cerrar las calificaciones. Todo lo demás se debe de entregar antes para que yo, ya una vez que terminen su examen, yo ya pueda pasar calificación a quien corresponda, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya estamos por concluir, así que pues les animo, ¿no? Les exhorto a que se esfuercen. Yo sé que lo han hecho, ¿verdad? Pero den un empujón más para poder terminar bien este bimestre. Bueno, no sé cómo vayan con el libro de Pablo Hoff, con la Biblia, pero espero que estén avanzando. Yo terminé de revisar hasta lo que era la semana 5, todo lo que tuvieran de la semana 5 lo revisé ya, me falta la semana pasada y esta. Son las 2 semanas que me falta por revisar y obviamente lo que viene de la semana 8. Entonces, estoy tratando de ahí seguir avanzando conforme a lo que ustedes van entregando. Les hice algunos comentarios, espero que los hayan leído. Han sido trabajos sencillos, que no requiere, digamos, como más bien, han sido trabajos en los que se muestra, ¿no? Que tienen la capacidad para hacerlos. Entonces, hablando de aplicaciones, hablando de cosas que se tomaron, ¿no? Como nuevo conocimiento a través de lo que vimos en el libro de Pablo Hoff, pues son cuestiones que ahí están, que yo no puedo como decirles esto está mal, esto está bien, no, pues están bien sus respuestas en general. Quizá algunos datos o algunas cuestiones de formato, eso sí, hablé y les puse ahí directamente, les mencioné esto no es correcto, esto está bien, falta esto, y lo que sí me ha topado mucho es el asunto de la portada, así que en sus últimos trabajos, mis hermanos, aunque no les baja tanto, sí les baja. Ustedes podrían sacar, algunos de ustedes, calificaciones perfectas, pero el asunto de la portada es lo que les ha bajado un poco, así que hay que poner un poquito de atención en esos detalles. Y el último examen no es un examen final en el sentido de que corresponde a todo lo visto hasta el día de hoy, sino tiene que ver con las últimas 3 semanas, que es lo que corresponde al examen, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que sería cantar de los cantares. Vamos a tomar en cuenta Eclesiastés y Proverbios. Entonces ya por una parte vimos Salmos, vimos el libro de Job y algunas cuestiones de interpretación, y entonces nos vamos a enfocar en Proverbios, Eclesiastés y Cantares para el examen final. Pues por mi parte es todo, hermanos. Espero que Dios los bendiga grandemente, que tengan una muy buena semana en el ministerio y en todas sus demás actividades, y que el Señor me les bendiga mucho, mis hermanos. Estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien, hermanos.